Los enlaces covalentes, ¿sí?, se dan entre un no metal, un elemento no metálico con un elemento no metálico, o entre un elemento no metálico e hidrógeno, ¿sí? Y en estos enlaces se comparten electrones. ¿Para qué? Para completar el octeto, es decir, llegar a 8 electrones en su último nivel y parecerse al gas inerte más próximo. Veamos el ejemplo número 1, tan conocido como H2O, donde se une hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, con un átomo de oxígeno. El hidrógeno va a necesitar un electrón para parecerse al helio y el oxígeno va a necesitar 2 electrones para parecerse al neón. Lo primero que hacemos es la estructura de Lewis. Vemos el grupo, pertenece al grupo 1, un electrón para compartir y 6 electrones. Lo primero que hacemos es la estructura de Lewis y para eso tenemos en cuenta el grupo. El oxígeno pertenece al grupo 6, entonces va a tener 6 electrones para compartir. Ponemos 6 crucecitas, redondeles, lo que quieran. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1, va a tener un electrón, ¿sí?, para compartir. Al elemento oxígeno le van a faltar 2 electrones que va a compartir, ¿sí?, con el hidrógeno. Y al elemento hidrógeno le va a faltar un electrón. Fíjense, este electrón se lo comparte y así el hidrógeno llega a 2. Este electrón, el oxígeno se lo comparte y así el hidrógeno llega a 2. Y estos 2 electrones, cada hidrógeno se lo comparte el oxígeno y así el oxígeno llega a 8 y ambos se parecen, uno al helio y el otro al neón. Cada par de electrones compartidos se va a representar por un guión, ¿sí? Entonces tienen un par, 2 pares de electrones compartidos y me quedan electrones libres, ¿sí?, que los dejo libres sin compartir, son electrones sin compartir. Y algo a destacar es que fíjense que esta molécula que se formó, ¿sí?, está un poquito cerrada. ¿Por qué? Porque este par de electrones es como que rechaza a estos pares de electrones, entonces la molécula se cierra. Ejemplo número 2, dióxido de carbono, que está formado por carbono y oxígeno. El carbono va a necesitar 4 electrones, tiene 6 para parecerse al neón. Y el oxígeno va a necesitar 2 electrones también para parecerse al neón, porque el neón tiene 10 electrones, ¿sí? Si hacemos la estructura de Lewis, el carbono pertenece al grupo 4, tiene 4 electrones, y cada oxígeno pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. El carbono entonces va a necesitar 4 electrones para parecerse al neón. Entonces va a compartir un electrón con el oxígeno y otro electrón con el oxígeno. Y a su vez, cada oxígeno necesita 2 electrones, que los va a compartir con un carbono, y el otro oxígeno también necesita 2 electrones, que lo va a compartir con el otro carbono. De tal manera que cada carbono llega con estos 2 a 4 que necesita y cada oxígeno con estos 2 a 2 más que necesita. ¿Cómo se pone esto? O cómo se pasa en limpio, ¿sí? El carbono comparte 2 pares de electrones compartidos, 2 rayitas que son 2 enlaces, sería un enlace doble en este caso, y también comparte 2 pares de electrones con el oxígeno, 2 rayitas. Fíjense que su forma en el espacio de esta molécula, después lo vamos a ver en 3 dimensiones, es lineal, ¿sí? En cambio, la del agua es angular, tiene forma de ángulo. Ejemplo número 3, amoníaco. NH3 está formado por un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno, ¿sí? El nitrógeno tiene 7 electrones, va a necesitar 3 para parecerse al neón y el hidrógeno necesita 1 para parecerse al helio, ¿sí? Hacemos la estructura de Lewis. Como el nitrógeno pertenece al grupo 5, ponemos 5 electrones de enlace. Recuerden que la estructura de Lewis me indica los electrones de enlace.
y el hidrógeno pertenece al grupo 1, tiene un electrón de enlace cada uno. ¿Cómo lo vamos a unir? Bueno, ¿cómo queda? Cada nitrógeno va a necesitar 3 electrones, dijimos, para completar, que los va a obtener de cada hidrógeno. Y cada hidrógeno va a necesitar uno cada uno, que lo va a obtener o lo va a compartir con el nitrógeno. ¿Cómo queda esto? Cada par de electrones se representa con una rayita y fíjense que tiene un electrón libre, se cierra un poquito el enlace, ¿ven? Y cuando veamos la geometría molecular, su geometría molecular en el espacio o su forma en el espacio es pirámide triangular, ¿sí? Cuando veamos las moléculas en 3 dimensiones vamos a observar. Ejemplo número 4, CH4, que es el metano, que es el componente del gas, ¿sí?, de la cocina, o el que usamos normalmente para calentarnos, está formado por un átomo de carbono. El carbono necesita 4 electrones para parecerse al neón y 4 átomos de hidrógeno. El hidrógeno pertenece a un electrón para parecerse al helio. Hacemos la estructura de Lewis. El carbono tiene 4 electrones para compartir y cada hidrógeno un electrón. Queda de la siguiente manera. Cada carbono va a compartir un par de electrones con cada hidrógeno y el hidrógeno entonces completa porque necesita 2. Y esos 4 electrones que obtiene, ¿sí?, o que comparte con cada hidrógeno le van a servir para completar su octeto y parecerse al neón. Cada par de electrones se representa por una rayita y cuando veamos su forma en el espacio o su geometría molecular, forma un tetraedro. Entonces su forma en el espacio es tetraédrica. Ejemplo número 5. Dióxido de azufre, que es un gas del efecto invernadero, que está formado por un átomo de azufre y 2 de oxígeno. El azufre tiene 16 electrones y le faltan 2 para parecerse al argón. Y el oxígeno tiene 6 electrones y le faltan 2 para parecerse al neón. Si hacemos la estructura de Lewis, vamos a ver que el azufre pertenece al grupo 6, tiene 6 electrones y cada oxígeno también. ¿Cómo nos queda? De la siguiente manera. El azufre necesita 2 electrones para parecerse al argón y el oxígeno también. Y ya completaría su octeto. Entonces el azufre va a compartir 2 electrones con este oxígeno y los 2, fíjense que si contamos decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 electrones completó y el azufre también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero este no compartió, no terminó. Los 2 completaron, pero este oxígeno no completó. Entonces, ¿qué hace el azufre? Como tiene electrones libres, le va a prestar un par de electrones un rato. Un rato se los presta al oxígeno, un rato vuelven al azufre. Este tipo de enlace es diferente a este tipo de enlace. Este es covalente y se comparten electrones y se representa con una rayita. Y este tipo de enlace se llama covalente dativo y se representa con una flecha. La molécula nos queda de la siguiente manera. Decimos molécula ahora siempre que el compuesto sea covalente, ¿sí? Si no decimos compuesto iónico, sí, es un compuesto iónico. Entonces, 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones compartido pero por enlace dativo. Y fíjense que me queda un electrón libre que cierra el enlace, ¿sí?, este tipo de enlace, el ángulo de enlace, y decimos que su forma en el espacio es angular. Ejemplo número 6. Trióxido de azufre también es un gas del efecto invernadero, ¿sí?, y está formado por un átomo de azufre y 3 de oxígeno.
El azufre pertenece o tiene 16 electrones y necesita 2 para parecerse al argón. El oxígeno tiene 8 y necesita 2 para parecerse al argón. Hacemos la estructura de Lewis. Cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones porque pertenece al grupo 6 y el azufre también. ¿Cómo nos va a quedar esto unido? Nos queda de la siguiente manera. El azufre va a compartir dos pares de electrones con el oxígeno y los dos llegan a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el oxígeno también. Pero este oxígeno y este oxígeno no completan. Entonces, como al azufre le quedaron pares de electrones libres, estos pares se los va a prestar un rato, es dativa, y estos pares se los va a prestar un rato. Entonces, tiene dos uniones covalentes dativas, por eso son dos flechitas, y una unión doble. Su geometría molecular, que después lo vamos a ver en 3 dimensiones con un programa que tengo, es plana trigonal, ¿sí? En 3 dimensiones. Y es importante conocer la geometría molecular o su estructura en el espacio, su forma en el espacio, porque eso por ahí nos da o nos ayuda a predecir ciertas propiedades de cada compuesto. En el caso de cloro con cloro, porque el cloro es un átomo biatómico, ¿sí? El cloro pertenece al grupo 7. Le falta 1 para llegar a 8. Entonces, cada cloro se une por una unión, comparte electrones, se pone de esta manera y forma la molécula de cloro 2. En el caso del oxígeno, el oxígeno pertenece al grupo 6, necesita 2 electrones para llegar al gas inerte. Entonces se une doblemente con el otro oxígeno y el enlace es covalente doble. Y en el caso del nitrógeno, el nitrógeno pertenece al grupo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cada nitrógeno se une 3 veces, así llega a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el enlace es covalente triple y completa su octeto. Y forma la molécula de nitrógeno. Es un átomo biatómico.